Hola, 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 buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola, ahí en su casa a todos, ¿cómo andan? Gracias por estar, al equipo de siempre, a ustedes del otro lado, en sus casas, a los invitados del día de hoy también. Un minuto para las 10 de la noche, se enciende el ventilador en la pantalla del 11 una vez más, como todos los jueves, terminando nuestra segunda semana del programa. En esta segunda semana del programa le queremos dar la bienvenida a Luz Alcaín. Vamos a empezar. Un gusto. No, por favor, Luz, gracias por venir, periodista reconocida de la ciudad, que te vas a sumar a partir de ahora a las noches de ventilador. Exactamente, sí, bueno, un gusto estar acá. Bueno, no, el gusto es nuestro. Hoy tenemos el estudio repleto de invitados. Yo les aconsejo que se queden del otro lado. Tenemos un programa muy interesante. En el centro del debate público y nacional, y por supuesto Entre Ríos no es la excepción, está el debate y la discusión sobre la despenalización del aborto. Es el momento de discutir en la pantalla del 11 y para toda la provincia con nuestras voces, con nuestros protagonistas, y para eso tenemos a todos los invitados que ya vamos a presentar en un ratito. Les digo, súmense con el hashtag El Ventilador en todas las redes sociales y vayan agendando el WhatsApp 343-505-4874, porque en este programa de hoy, que te aconsejo que no te pierdas, va a ser muy importante tu opinión. Ana, buenas noches. ¿cómo estás? ¿Cómo le vas? Bien. Tema difícil. Tema difícil, ¿eh? Difícil. Lo estuvimos, Mariano, preparando, digamos, ya vamos a presentar a los invitados. Son todos muy importantes dentro del área. Realmente estuvimos eligiéndolos, digamos, los convocamos porque queríamos que hablen, porque algunos de ellos han expuesto en el Congreso de la Nación. Muchos tienen experiencia sobre este tema y queremos saber de qué manera podemos articular una discusión que sea interesante para ustedes del otro lado. Y es interesante para nosotros con la opinión de ustedes a través de las redes sociales. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Feliz Día del Periodista, bienvenida a Luz. Feliz día, sí, mira, dije, voy a empezar día. el programa saludando a todos por el Día del Periodista. Bueno, y fue lo primero que no hice. Y el homenaje, por supuesto, a alguien que entiendo siempre voy a estar en deuda, Guillermo Alfieri, un profesor, un ejemplo. Totalmente. Y homenaje también a algunos que han sido precursores, Ana María Álvarez, Alarcón Muñiz, Gols, bueno, muchos que nos encaminaron en el oficio, ¿no? Sí, totalmente. En el caso de Guillermo Alfieri, que nos dejó hace muy poquitos días. Sí, sí. Gran profesor de la Facultad de Licenciatura en Comunicación Social. Bueno, decíamos, el debate está en el centro de la escena. Es el protagonista de estos días en todo el país. Y en Entre Ríos también tenemos representantes en las calles debatiendo sobre esto. Y nosotros queremos que este programa hoy sea un espacio en donde se pueda debatir con todas las voces. Por eso invitamos a todos estos invitados que te vamos a presentar después del informe. Desde hace algunas semanas, la discusión en torno a la despenalización del aborto ha generado una encendida polémica. Sucede que el debate que se está dando en el Congreso de la Nación y que habilita la interrupción voluntaria del embarazo impacta en la sociedad, dejando al descubierto dos posturas bien diferentes. Por un lado, quienes apoyan abiertamente la norma y hablan de saldar una deuda con las mujeres. Y por el otro, quienes la critican duramente y defienden el argumento de que la vida comienza en el momento de la concepción. El próximo 13 de junio se realizará una sesión especial en la que los legisladores nacionales definirán si el proyecto que propone la despenalización del aborto se convierte en ley. Ya terminaron las 15 audiencias donde 738 expositores dieron su testimonio. Abogados, médicos, juristas, religiosos, artistas y periodistas de todo el país argumentaron y defendieron su postura a favor y en contra. Un tema delicado que mezcla convicciones, religión, ideología, política, la vida y la muerte. Un debate histórico en medio de un escenario con final abierto. Un debate histórico, decía el informe, que también causa y está causando mucho impacto en la sociedad. Yo no sé si nos veíamos venir, Ana, ¿no? Este impacto que está causando este debate en la sociedad. Y yo creo que es un tema sumamente importante, nos afecta a todas las mujeres y sí, me parece que está bien que haya tenido esta repercusión. Sí. Se lo merece el tema. Se lo merece el debate. Totalmente. Bueno, para eso tenemos a los invitados de hoy que vamos a presentar.
agreguen los títulos que consideren. Voy a intentar acordarme de cada uno. Carolina Colmaleras, obstetra, además miembro de la redacción, de la comisión de redactora del proyecto de ley. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muy bien, gracias. Y madre, como es en el otro caso, también. de Elisa Pacher, muchas gracias por estar. Integrante también de la Asociación Provida, también del grupo Vive, ¿sí? Cantautora de ese grupo, ¿verdad? También soy profesora de filosofía. Y profesora de filosofía y ciencias sagradas. Exacto. Leandro Jacobi. Jacobi, muy bien. Bueno, también abogado, representante de la organización Provida. Gracias por estar acá. Micaela Violás, también de la comisión directiva del Centro de Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social. Gracias por estar. Y también tenemos a la doctora María Fernanda Vázquez Pinasco, ¿sí? De la Asociación Católicos por Derecho a Decidir. Católicas por el Derecho a Decidir. Católicas por el Derecho a Decidir. También pertenezco a la campaña nacional por el derecho al aborto y estoy en la Alianza Nacional de Abogadas por los Derechos Humanos de las Mujeres. Muy bien. Fernanda, ¿por qué crees que causa impacto, este nivel de impacto que está causando este debate en la sociedad? Bien. Claramente, cuando las mujeres salimos al espacio público a reclamar sobre nuestros derechos y a que estos derechos sean reconocidos, que ya existen, digo, porque los derechos humanos se ejercen también, ¿no? Entonces, cuando las mujeres, insisto, en esta cuarta ola del feminismo, salimos a reclamar por el reconocimiento, impactamos de este modo. ¿Por qué? Porque en el sistema machista y patriarcal, aquello que está controlado dentro de los cánones de un sistema de creencias instaurado, que nosotras vengamos a levantar nuestra voz y decir acá estamos, estos son nuestros derechos y hay que respetarnos, porque somos humanas las mujeres también. Entonces, creo que es en el único lugar en la arena pública donde se debate el bien común. Impacta porque es en el último punto en el Código Penal donde las mujeres, el derecho en general, que no es neutral porque está velado de neutralidad, en el Código Penal es el último artículo donde penaliza a la mujer y a las personas con capacidad de gestar. Entonces creo que impacta también por allí porque descontractura el patriarcado y el machismo y la misoginia. Entonces, es muy interesante que se dé también en este contexto y que jóvenes, adultas y de la tercera edad, mujeres viejas y jóvenes estemos en el espacio público requiriendo, donde tenemos que ir, que es en el Poder Legislativo. Creo que es un hecho histórico, insisto, es la cuarta ola del feminismo. Claro, porque además estén o no en el espacio público, todas lo están debatiendo, así sea en las cuatro paredes de su casa, pero creo que no excede a nadie este debate, ¿no? Hablo de espacio público y privado como una dicotomía planteada después de la Revolución Francesa, después del nuevo cuño social y planteado de este modo donde las mujeres quedamos relegadas al espacio privado o doméstico. Entonces, que rompamos el espacio público hace ruido y molesta, nuestro debate molesta. ¿Por qué molesta? Porque rompe estructuras. ¿Sí? Porque decimos, nosotras tenemos vida y nosotras estamos viviendo acá y nosotras queremos esto y nosotras decidimos. Por eso trabajo para Católicas por el Derecho a Decidir. Doctor Leandro Jacobi, ¿era necesario que las mujeres alcen esta voz en relación a esta ley? Creo que es importante que toda la sociedad justamente debata y vea las causas de que por qué estamos hablando de estos temas. Creo que lo positivo de eso es que justamente analizamos y estamos viendo que hay problemas sociales que tenemos que solucionar. Ahora, tenemos que ver cómo lo solucionamos, si miramos solamente una mirada o buscamos integrarnos a todos y tratar de solucionar las causas, que es que no haya abortos, y que justamente lo planteemos, sobre todo teniendo en cuenta nuestro mismo esquema como nación. Nosotros tenemos una nación que íntegramente siempre se ha planteado defender los más débiles. Ya allí por la Asamblea del año 13, nosotros establecimos la libertad de vientre, o sea, los esclavos que nacían en Argentina eran libres. Ya desde ahí fuimos revolucionarios. Pero con el tema de la vida lo hemos hecho y seguimos haciendo, a tal punto que nuestra Constitución hoy tiene, con la misma jerarquía constitucional, la Convención de los Derechos del Niño, que nosotros, antes justamente de darle esa jerarquía, le establecimos expresamente que es niño toda persona desde la concepción hasta los 18 años, y esto no es solamente que queda en una ley o en una reserva, sino que es parte del bloque de constitucionalidad que encuentra vigente
Entonces nuestra Constitución Nacional ya establece ahí un parámetro base, ¿sí? Que ya sabemos que somos niños desde la concepción hasta los 18 años. Doctor, pero ese comentario en la Constitución no es de una declaración de los derechos del niño anterior, vieja, de creo que la década de los 80, y que la última no habla en los mismos términos. Mirá, cuando justamente en el 94 se le da la jerarquía constitucional, se lo hacen los alcances y en los términos de su vigencia. O sea, la vigencia en el 94 era que éramos niños desde la concepción hasta los 18 años. O sea que ya la Constitución Nacional, al incorporar y darle la misma jerarquía a los tratados internacionales, lo hace en esa vigencia. Y la vigencia es, nosotros hicimos esta reserva. Esta reserva quiere decir que para nosotros es niño desde la concepción hasta los 18. Fernanda, a ver, perdón. Bien. Me encantaría charlar con el colega y recordar la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, donde específicamente dice que los tratados deben ser cumplidos y llevados adelante de buena fe. Eso se llama pacta sunt servanda en términos de un latinazgo. Cuando el colega habla de la Convención de los Derechos del Niño, se olvida también de que hay una Convención de los Derechos Humanos, la Convención Americana, donde en el artículo 4.1 dice que la vida, el derecho a la vida, va a ser protegido en general desde la concepción. Ya lo zanjó la comisión en el caso Baby Boy versus Estados Unidos, donde dice que en general lo establece para tener la despenalización o legalización de los abortos en los estados americanos. Cuando él nombra el artículo 75, inciso 22, y dice las condiciones de su vigencia, no está diciendo nada más ni nada menos que las condiciones de su vigencia y aquello que la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte de Naciones Unidas o las comisiones donde la Argentina adhiere, deben tener vigencia en la Argentina. Es decir, la Argentina se debe a esas resoluciones de comisión, lo digo para que la gente entienda y no sea tan técnico. La Argentina no hizo reservas ni de la Convención de los Derechos del Niño, ni de la Convención Americana de Derechos Humanos. No hizo reserva expresa, colega. Al no hacer reserva expresa, según la Convención de los Derechos del Tratado de Viena, la Convención de Viena, al no hacer reserva expresa, Argentina no puede mermar, disminuir o ser reticente en la aplicación completa del tratado, más los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más lo que dispone la Comisión en cuanto interpreta ese tratado. Está bien, ¿okay? sí. Yo tengo una duda que quizás es un común denominador para todos, porque atendiendo esta posición, la escucho a Carolina también y lo que pregunta Mariano, para mí la consulta es, más allá de los derechos constitucionales que se puedan discutir o de los acuerdos internacionales que vengan al caso, digo, discutimos la concepción, discutimos desde cuándo hay vida, o estamos tratando de trazar nuevas políticas públicas, y me parece que ahí el tema se encara desde otro lugar. A ver, Carolina. Efectivamente, el debate que llegó al Congreso no es ni cuándo comienza la vida, ni de si aborto sí o aborto no. El debate en el Congreso se instaló para definir si tenemos aborto legal o seguimos con aborto clandestino. ¿Cómo se va a resolver en el Congreso? ¿Cómo se van a hacer los abortos? Porque los abortos han existido toda la vida, no solo en Argentina, en todo el mundo, y van a seguir existiendo. Elisa, El punto es ¿cómo? Ese es el debate, ese es el núcleo central del debate. ¿Estás de acuerdo, Elisa? ¿Y está bien planteado el debate desde ahí? Sí, yo quisiera saber, quisiera preguntar cómo son los procedimientos de aborto, porque a mí me llama mucho la atención que se habla mucho de derechos, en educación sobre todo, en educación sexual integral, se habla de derechos, pero no se habla de cómo es el procedimiento de un aborto, cuáles son las consecuencias posaborto, el síndrome, llamado síndrome posaborto, las consecuencias no solo psicológicas, sino también físicas, para que las personas cuando se paran frente a mi derecho, sepan de qué se está tratando el procedimiento de aborto, porque en cierta manera este procedimiento también es considerado un acto de violencia, incluso tan grave y tan doloroso como una violación. Bueno, en el caso de Carolina, es obstetra. ¿Tenés experiencias con respecto al tema, sí, digo, cercanas, ¿no? Digo, por tu trabajo. Sí.
¿Qué es lo de que...? ninguna manera lo que ha dicho acá Elisa es real, digamos. ¿En qué sentido? ¿Cuáles son los procedimientos? Los procedimientos son los recomendados por la Organización Mundial de la Salud Sí. Por desde el ejemplo, año ¿cómo son? 2012 en la guía técnica que estableció la OMS para un aborto seguro. Es un aborto medicamentoso hasta las 12, 14 semanas. Medicamentoso significa que la mujer toma unas pastillas Sí. que producen contracciones uterinas que finalmente producen la expulsión del producto dentro del útero. Ese tratamiento, ese medicamento se usa en forma ambulatoria. La mujer se va con los comprimidos a su casa y en el momento que decida, que pueda, que le resulte mejor, utiliza ese medicamento con, por supuesto, la consejería previa para que pueda saber cuáles son los signos esperados, cuáles son digamos, qué consecuencias va a tener en el tratamiento, cómo va a ir desarrollándose. Y en el caso nuestro, que es lo que hacemos acá en Paraná desde el hospital público, por eso te puedo asegurar Sí. que de ninguna manera es una situación ni traumática, ni violenta, ni mucho menos comparado con una violación. ¿A qué te referías, Elisa? ¿A qué te referías? Perdóname, déjame redondear sí, con esto. sí, dale. Estas mujeres acuden Sí. a la semana de haber hecho el procedimiento para el control y inmediatamente instalar un mecanismo de anticoncepción para no volver a pasar por dicha situación. No podemos hablar en igualdad de condiciones de lo que es una mujer que embarazada, buscando un embarazo, con un embarazo planificado, deseado, buscado, y por alguna circunstancia pierde espontáneamente ese embarazo, que es muy probable que esa mujer sí tenga consecuencias emocionales, más traumáticas, depresivas, Sí. etcétera, que aquella mujer que decide responsablemente, con información, con la consejería y el acompañamiento, interrumpir su embarazo porque claramente está manifestando que no desea Claro. Y ese Carolina, embarazo. en tu caso, ¿no? Para que me des una estadística, Sí. bueno, sos Sí te digamos, puedo dar. Bueno, pero digamos, ¿cuáles son los casos que más llegan? Por lo menos a tu entorno. La mujer que La solicita interrumpir el embarazo. Por decisión, porque Por fue- decisión propia. Por decisión propia porque Porque ella considera que en este momento de su vida, está bien. por sus creencias que Sí. son tan valiosas como las de cualquier persona, Sí. no podemos tener un tabulado para decir la creencia de fulano es mejor que la de esta Sí, sí, mujer, considera que el embarazo en este momento altera o interfiere en el proyecto de su vida, sea cual fuere. Esa mujer llega decidida, llega ya sabiendo que quiere interrumpir, viene a buscar A ver, cómo resolverlo. Elisa, por favor, sí. ¿Y si le realiza una ecografía previamente Sí, a claro. la mujer para que pueda ver lo que está pasando? ¿Y qué se hace con el embrión ¿Cómo que se hace con el embrión? una vez expulsado del cuerpo? Se descarta. Se descarta. Bueno, acá aparece una problemática bastante interesante. Hay una asociación que se llama Era en Abril, que... Perdón, repetila. Una asociación que se llama Era en Abril, Sí. donde padres que madres sobre todo, Sí. que involuntariamente han perdido su embarazo, reclaman porque Pero son a cosas los diferentes. fetos menores de 20 semanas no se los deja enterrar No, pero ni, no ni podemos ponerle mezclar. nombre. No, discúlpame, porque se los no. consideran A ver, No sé tiene lo que se nada está que ver, debatiendo estamos ahora. hablando de Me parece cuando se habla de violencia, violencia es el embarazo forzado, violencia es no acceder al derecho. Me parece que estamos hablando de, además de políticas públicas y además de un problema de seguridad, estamos hablando de un derecho, de que las niñas que hoy circulan por la Argentina sepan que en un futuro podrán tener la posibilidad de ser madres, de ese maravilloso proceso que es ser madre, y además tendrán la posibilidad de que el Estado las ampare Sí. de un embarazo forzado que no pretenden. Claro. Sí, A yo ver, estoy Micaela. hablando de la paradójica situación No, entre sí. esos padres que reclaman por el nombre y por el poder de enterrar a sus hijos, No, pero a no es el sus caso hijos, Está bien. y Lo que pasa es que- nos posicionamos siempre en el sentimiento de la madre, Pero es que de son que era el niño cuestiones deseado y que el son- niño no deseado es desechado. Está bien. En este caso en Argentina no está Hacemos. No contemplado es un esto. niño no deseado, es un embrión de 14 Bueno, es un semanas. embrión no deseado, pero para... Pero ¿cuál sería Hay su una ley de sugerencia? fertilización Hay- asistida Está que bien. no generó Lo que pasa es que tanto acá llegamos, me problema. parece, al meollo, ¿no? De la discusión siempre. Que son situaciones individuales, digamos. El deseo de una persona de no tener su hijo, la decisión de no tenerlo, frente a la situación de una familia que quiere tenerlo y no puede, no es un tronco común. Bueno, el posicionamiento Porque, en el cual nos estamos parando digo, se esa llama familia- individualismo moral. No, pero Sí, esa no, pero familia, ese es tu Elisa, moral. que no puede, digamos, tener un hijo, también podría ser una persona que demanda al Estado porque el proceso de adopción es pésimo.
digamos. Sí, pero el embrión sufre, el embrión que tiene cierto desarrollo neurológico, porque sabemos que el proyecto de legalización del aborto en este caso es tramposamente hasta el final del embarazo. Los abogados perdóname, yo no puedo permitir que en este contexto de debate y que queremos plantear seriedad en el debate se digan cosas que no son ciertas. El proyecto de la campaña en el artículo primero establece que la decisión de la mujer, por solo decisión de la mujer sin causales, puede hacerse en forma segura hasta las 14 semanas. Luego de las 14 semanas, por causales como hoy tenemos vigente en nuestro país desde 1921. Y le incorpora el tercer punto en el segundo artículo, malformaciones fetales graves. De ninguna manera puedo permitir que alguien diga que hasta el último día antes del parto, como circula un video, o que en cualquier momento, porque con la intención de eliminar, como por ejemplo han dicho infinidad de expositores en el Congreso, a los niños o niñas con síndrome de Down. De ninguna manera eso es cierto. Permitime, Carolina, a ver, en este sentido estamos hablando, ¿no?, de cosas específicas de Hay cosas puntuales que es más, justamente el tema de malformaciones fue modificado por este tema, porque en otros países, quizás diga no en Argentina porque no tenemos experiencia, pero en otros países se ha reducido justamente el síndrome de Down y no tiene que ver con que se haya solucionado la enfermedad. Pero saquemos un poquito el eje de la cuestión, porque yo escuché varios puntos y dijeron que no existe el síndrome posaborto. Sin embargo, justamente a la hora de exponer, muchas mujeres manifestaron haber pasado por eso. Es más, justamente una de las que cerró, una entrerriana, justamente que estuvo disertando a favor de las dos vidas, manifestó que ella había cometido un error en su juventud. ¿Cuál es el error? Había abortado y ella se sintió muy mal. Claro. Y justamente, pero también tiene que ver, y este punto no es que solamente una persona. Y acá yo te quiero, y está totalmente a disposición, hay estudios, y no hablemos de estudios locales. Hablemos, ¿serios? Sí, justamente de la Conferencia Americana de Psicología. Estoy en una muestra. Las mujeres podemos dar cuenta de esto cotidianamente, por las propias experiencias, por la de nuestros familiares, nuestros amigos. O sea, preguntarle a las mujeres. Es que justamente no es un único caso que a lo mejor alguna le pudo haber pasado. Pero también, justamente estamos hablando de un lugar, un país donde es legal, ¿sí? Donde no hay esa, podemos decir, no hay una estigmatización de la cuestión, sino que es legal. En esta muestra de casi 1000 mujeres, el 73% dijo que hubo presión, que no fue una decisión libre. Entonces eso no está bien. ¿Sí? Hay que ver cómo se tomó la muestra y cuál es la unidad de análisis que utilizaron. 2 de cada 3 entendía que había cometido un error. ¿Sí? Y que fue de las decisiones más débiles. Y la mayoría también manifestó que se había perdido una vida. Ese no es el debate de la ley. Leandro, a mí me parece que la cuestión de que podamos revisar una decisión es propia de la naturaleza de las personas y quizás es uno de los costados más ricos que tiene este debate. Toda vez que hemos visto que personas que tenían una posición a lo largo de todas estas discusiones, en los plenarios, en las comisiones, revisaron y algunos se volcaron a estar en contra y otros a favor. Así que eso me parece saludable. Pero lo que me parece más importante es que, al menos, como decía Luz, haya una posibilidad. ¿Cuál sería el caso, por ejemplo? Entre Ríos tiene un caso que es casi histórico, creo que fue 2007, Carolina quizás tiene el dato, una nena con síndrome de Down, es violada, 19 años, 5 años... síndrome de Down. Pero tenía una discapacidad mental. Ella tenía 19 años y 5 años de... Esa nena, por una decisión de la justicia, terminó siendo intervenida quirúrgicamente en Mar del Plata. Entonces digo... Eso es violencia. Eso es violencia. Bueno, pero perdón, la chica tenía casi 19 semanas de gestación. Le aplicaron... Tiene que esperar un montón de amparo. Porque la justicia le aplicaron una microcesárea, que es una cesárea más chica, lo extrajeron al bebé del útero y se murió por asfixia porque no podía, el feto, gente, bueno, ahora, porque no podía sobrevivir en esas condiciones. Ahora en ningún lado sobreviven a las 19. Y había muchas personas que querían adoptar. Ahora seguimos con la elección. La gente está muy enganchada con este tema, por supuesto, como pasa siempre. 343-505-4874. Nosotros ahora queremos compartir con ustedes un informe que habla de lo que la gente opina en la casa.
La controversia que genera la propuesta para legalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 14 no solo divide a los bloques políticos, sino también a la sociedad. Esta semana, en consonancia con el aniversario del Ni Una Menos a nivel nacional, en nuestra ciudad también hubo manifestaciones. Enarbolando pañuelos con el característico color verde del colectivo de mujeres, referentes de distintas organizaciones marcharon hasta la explanada de tribunales en favor del proyecto por el aborto, legal, seguro y gratuito. Basta de abortos inseguros, porque esa es una de las violencias más terribles que sufrimos las mujeres, porque no nos dejan decidir sobre nuestros propios cuerpos. Las mujeres somos seres autónomos que podemos decidir lo que nosotras creemos que para nuestra vida futura es importante, y eso puede incluir la decisión de tener un hijo como de no tenerlo. ¡Ni una menos! ¡Ni una menos por abortos inseguros! ¡La deuda es con nosotras! ¡Ni una menos! ¡Vivas y libres nos queremos! Desde la Asamblea se anunció que el próximo 13 de junio se realizará una vigilia en la Plaza 1 de Mayo y se seguirán a través de una transmisión en vivo las instancias de la votación en el Congreso Nacional. En la vereda de enfrente y bajo el lema "Salvemos las dos vidas", integrantes de distintas agrupaciones realizaron una marcha de concientización por la Costanera para repudiar la legalización del aborto. Pedirle a los legisladores, a los políticos, que legislen a favor de la vida de cada ser humano desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, y que frenen, por favor, los proyectos de aborto que atentan contra la vida del niño por nacer y de la madre embarazada. Queremos la protección de la vida desde la concepción, porque también lo dice la biología, porque lo afirman los tratados internacionales, nuestras constituciones y la Constitución de Entre Ríos. Para este domingo se convocó a nivel nacional una movida similar que será replicada en varias ciudades, incluida la nuestra. Mientras tanto, desde la iglesia se realiza una jornada de ayuno y oración. Según explicaron desde la curia, el objetivo es pedir que Dios ilumine la mente y el corazón de los que tienen que legislar acerca del valor y el significado de la vida humana. Gracias a todos los que están participando en sus casas con los mensajes. Tenemos muchísimos, por supuesto no vamos a poder leer todos. Tenemos algunos de ellos. Sí a las dos vidas. Están apoyando un genocidio, nos dice Esther desde Crespo. Hola, buenas noches. Yo no estoy de acuerdo con el aborto. Sí, en caso de violación o madre en riesgo o malformaciones, entonces pongamos la pena de muerte y es lo mismo, dice Mari. Creemos que estamos en el primer mundo, pero nos hace falta ética y respeto antes de hablar de la vida. Hay más racistas que gente humanitaria. Sí a las dos vidas. Lo importante es educar a la población, y justamente los mismos que dicen no al aborto son los mismos que estaban en contra de la educación sexual en las escuelas. Cosa de la que vamos a hablar en un ratito, gente. Les aconsejo que se queden del otro lado. Vamos a tener un profesor de educación sexual que va a venir para hablarnos un poco de esto. Excelente programa, saludos, dice Cristian. Bueno, yo quiero hablar un ratito, si me permiten, con Micaela, porque tenemos a las más jóvenes de las mujeres acá. Y estamos hablando, se habla mucho, Micaela, de cuando se llega, ¿no es cierto?, al momento de la decisión del aborto, ¿por qué no se trabaja tanto en la prevención, o que hay una cierta cantidad importante de desconocimiento, ¿no?, a la hora de las relaciones sexuales? ¿Qué pasa, digamos, en tu entorno, que son las chicas más jóvenes, ¿no? ¿Puedo saber cuántos años tenés? 21 tengo. 21 años. Digo, ¿lo viven ustedes como desconocimiento? Cuando vos conocés de estos casos, ¿es por desconocimiento? Primero que hay mucha desinformación, sí. Porque o información errónea o mucha desinformación, sí. Digamos, es casi nula. Vos hace poco saliste de la escuela secundaria, ¿qué tipo de información Ninguna. tuviste ahí o en la primaria? Ninguna. Cero. Absolutamente ninguna, digamos. Lo único que yo tuve fue, encima, yo hoy estoy con el pañuelo verde, yo terminé la secundaria en un colegio católico, digamos, privado, que creo que es lo que me hizo hoy estar acá en esta postura. Y solo lo que nos daban era las relaciones de amor, digamos, sí. El amor romántico. No nos daban educación sexual integral.
ni mucho menos. Sí. Y lo único que nos hablaban sobre esas cosas era la materia de biología y las cuestiones más biológicas del cuerpo, sin tener en cuenta la diversidad sexual, sin tener en cuenta la identidad de género, sin, obviamente, del aborto no se hablaba, porque era prohibido hablar de aborto. Es más, digamos, las personas quienes lo empezaban a preguntar pasaban por una situación muy difícil, donde incluso los y las profesoras de ese ambiente no nos dejaban ni siquiera cuestionarnos sobre esos temas. Digamos, si hoy vemos en las secundarias, vemos en la universidad que son los estudiantes quienes piden tener estos debates, no viene del lado de los profesores, viene del lado de los estudiantes. ¿Qué acompañamiento hay por parte de los docentes, digo, cuando los alumnos, como ustedes tan jóvenes, se organizan, ¿no?, para salir a protestar? Sí. Yo creo que el que ustedes quisieran, menos... Hay acompañamiento. La verdad que esto es un debate histórico para nosotros, y hay acompañamiento, digamos. Sí. No en todas las escuelas, no en todas las universidades, pero los hay. En la Facultad de Trabajo Social, la facultad adhiere al proyecto de la campaña, y tenemos incluso un protocolo en contra de las violencias sexistas. Entonces, yo creo que la campaña viene con este proyecto hace muchísimos años, y no es solamente el aborto en sí lo que se está buscando acá, sino que el aborto... La discusión, el debate del aborto trae un montón de otras cosas, digamos, trae educación sexual integral y no educación para el amor, trae temáticas que son de decisión, de deseo, la importancia del deseo para nosotras, cuál es nuestro deseo de plan de vida, y la importancia de qué queremos hacer con nuestro cuerpo, y que no es necesario que tengamos que pasar por una tortura como lo es una violación para poder decidir sobre nuestro cuerpo. Está bien. Te quiero hacer Mariano. una consulta. Sí. Vos fuiste a escuela católica. Últimamente me han llegado muchos comentarios de que en las escuelas católicas movilizan a los alumnos a que vayan a las marchas en contra de la legalización del aborto, con penas desde doble falta o... Exactamente. A ver, Mariano, ¿cómo es eso? ¿Doble falta para los alumnos que no concurran? Para las docentes. ¿Hay denuncias al respecto de eso? Hay experiencias sociales. Y a las docentes les descuentan el día. Si no van el domingo, particularmente a la marcha. ¿Pero en qué tipo de establecimientos? Religiosos. ¿Religiosos? Sí. Ahora, notas en los cuadernos. Perdón, no, porque Elisa... ¿Puedo introducir algo? ¿Cuántas denuncias hay en el Consejo de General de Educación? Porque denuncias, son... estoy diciendo que son noticias públicas. ¿Puedo decir algo? Elisa, sí. No como Perdón, no, ¿sabes por qué, Fernanda? Porque me interesa, porque Elisa es docente. Sí, yo trabajo en un colegio católico y trabajas en un colegio católico. Se le invitó libremente. Hay personas, hay alumnos y quizás docentes que están a favor del aborto, de la despenalización del aborto, y otros en contra. Pero en el caso mío, en el curso mío, les mando un saludo a mis alumnos, están todos en contra de la despenalización del aborto, iban a ir libremente, a nadie se lo obligó. Es una invitación de la misma manera que cuando damos clases invitamos a los chicos. Lamento mucho tu situación, porque realmente no debería ser así un colegio católico. La mayoría de las escuelas pasa exactamente. Pero ahora nosotros hablamos mucho de esto y también fomentamos a que los alumnos puedan desarrollar ese discernimiento crítico y puedan cuestionar, y después no se evalúa la postura, se evalúa la capacidad argumentativa y la capacidad de poder reconocer las diferentes posturas. Está bien. A ver, Carolina, yo Fernanda, quería que me... Perdón, Ana. A Carolina, que me cuentes de las condiciones, porque bueno, el tema de la legalización es para hacer, el aborto existe, pasa, y hacerlo legal es para que las condiciones de la gente que no pueda pagarlo se mejoren. ¿Cuáles serían esas condiciones que se mejorarían? ¿Cómo es en estos momentos que no es legal el aborto, un aborto clandestino? Bueno, en principio el aborto es legal en la Argentina desde 1921, cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer, o cuando ha sido violada. Eso es legal desde hace 97 años. Sí, hablemos de los otros. La cuestión es, muchas de esas mujeres que no pueden costear en el ámbito privado un aborto seguro, como ocurre, que también es clandestino, pero es seguro. Las mujeres que no lo pueden costear y no tienen información, no tienen educación sexual, no tienen una consejería en el uso seguro de la medicación, acceden y buscan, porque el deseo es interrumpir ese embarazo, porque también se desea abortar, cualquier cosa
para hacerlo. Y eso pone en riesgo su vida y su salud. Entonces eso es un aborto inseguro. ¿Cómo sabemos que eso pasa? Bueno, porque claramente sabemos que en nuestro país mueren mujeres como única causa del aborto. Mueren muchas otras mujeres en lo que se denomina mortalidad materna, por muchas causas. En un parto también se mueren mujeres, ¿sí? Pero por aborto, todos los años mueren mujeres. Sí. La última estadística disponible habla de 43 mujeres que murieron en la Argentina solo por aborto. Entonces, ¿qué reúnen esas condiciones? La utilización de agujas de tejer, tallos de perejil, diferentes tipos de test, colocación de tampones con lavandina en la vagina, es decir, elementos punzantes, cualquier situación que porque no tienen ni educación, ni condiciones sociales, ni económicas, buscan desesperadamente algo para hacerlo. Exacto. Fernanda, estamos hablando, y con los ejemplos que está dando Carolina ahora, ¿no? Evidentemente, nunca el aborto, por más que sea una decisión libre para la mujer y en todo su derecho, es una decisión feliz. Yo creo que la disputa de si es feliz o no, yo la correría del eje para pensar que es el acceso. Estamos hablando de el acceso a un derecho humano, ¿sí? Lo dijo la Organización de Naciones Unidas. Acceder a un aborto seguro es un derecho humano de las mujeres que somos humanas. Y es bastante interesante cuando se introdujo la religión, ¿no? Se introdujo la religión y este debate tiene que estar despoblado de esa mirada, ¿sí? Porque nosotros vivimos en un Estado laico pese a quien le pese, nuestro artículo 2 de la Constitución Nacional. Así lo dice, cuando dice sostiene el culto católico es solamente para una cuestión presupuestaria que todas y todos conocemos, que el Estado Nacional paga a la Iglesia Católica un presupuesto anual. Sacando eso, y también si hablamos de religión, porque la profe es de una iglesia de una escuela católica, yo le quiero recordar también para tener buenos argumentos que un Concilio Vaticano de 1974 dijo que el embrión no estaban seguros si el embrión era persona. Esto es muy importante, porque la comunidad moral ya se puso de acuerdo, ¿sí? Entonces, la persona se construye. La persona se construye en el otro. Yo te construyo en tanto te pongo un deseo, en tanto me interpela también tu otra o tu otro. Entonces, cuando hablamos de un embrión, un feto, tenemos que hablar con terminología correcta. Cuando venimos a un debate, tenemos que tener terminología correcta, porque si no, caemos en debates estériles, porque acá no se habla de un bebé, acá se habla de un embrión, se habla de un gameto, se habla de un cigoto, se habla de un feto, ¿sí? Incluso es tan fuerte esta construcción moral que el Código Civil y Comercial, el artículo 21, remite a nacer con vida para tener derechos y contraer obligaciones, en tanto la persona no existe. Esto es tan importante, ¿sí? Para saber y darnos a entender. ¿Por qué? Porque la información debe ser dada correctamente y no utilizar algunos argumentos como el síndrome posaborto, como algunas imágenes que no tienen... Nosotras no mostramos mujeres muertas por abortos y desangradas en abortos clandestinos. No las estamos mostrando. ¿Sabes por qué? Porque nosotros respetamos la otredad. Quienes no tengan una mirada de la otredad están errando. ¿Por qué? Porque solo ven la vida tamizada de su propia mirada. Y yo quiero poner en debate acá, si me lo permiten, ya que la profe hizo una pregunta. Yo quiero que pensemos en la inmoralidad de la pena. La inmoralidad de la pena de la práctica de salud del aborto. ¿Y quiénes pueden decir que esa pena es moral? Penalizar y seguir teniendo abortos clandestinos, inseguros, para mujeres que no tienen, mujeres y personas con capacidad de gestar, porque hay que hablar correctamente, la posibilidad de acceder, cualquiera fuera la situación, mueren. Y no nos podemos permitir en la democracia estas muertes. Luz,
Respecto de lo que ella decía, me parece que es importantísimo partir de esta trampa que está en la que cae el debate respecto del aborto. No podemos hablar de que estamos a favor de las dos vidas y dar por igual un embrión de 14 semanas que una mujer que ve frustrado su proyecto o que muere en un aborto clandestino. ¿Cuál es esa? Ético ¿Cuál poner es esa en trampa, Luz? situación de Porque es igualdad. cierto, en realidad, cuando uno escucha, ambas posturas en general suenan, cada uno con sus convicciones, ¿no? Muy fuertes, sostenidas, ciertas. Pero ¿cuál es esa trampa de la que hay que salir? Me parece que además, cuando hablamos de los embriones o de las mujeres, nos olvidamos y no hubo tanto escándalo cuando se avanzó con la ley de tratamiento de fertilización asistida, cuando hay descarte sistemático de embriones para los tratamientos. Entonces, lo que estamos hablando en definitiva es del lugar de la mujer, de los derechos de la mujer y del lugar que tenemos en esta sociedad. No vinimos a procrear y a ser madres. ¿Cuál es la...? Perdón, una cuestión, Leandro. creo que es importante. Dicen, y justamente estamos hablando, creo que 2 o 3 cuestiones. Una es que dejaríamos de lado cuando hay vida humana, ¿no? Parece que es lo esencial acá. La persona por nacer, como terminológicamente lo dice el Código Civil y Comercial, es persona para nuestra legislación desde el momento de la concepción, como así también lo dice en los tratados internacionales, con la salvedad en general, pero lo dicen que es persona. Ahora, en ese punto ya vemos ahí, si vemos como persona, vemos como un par. Si no lo vemos como un par, si no es persona, se puede interrumpir su posibilidad de vida. Leandro, Por favor, yo quiero cerrar 3 puntitos que creo que son importantes. En ese tema, justamente, se hicieron la salvedad a organismos internacionales que hacen recomendaciones, que no son obligatorias para los estados, pero a la hora de fallar, por ejemplo, la Corte Europea, cuando justamente hablamos de ese derecho autónomo al aborto, justamente contra Polonia, por ejemplo, un país que prohíbe el aborto casi en todas sus medidas, no estableció solamente que se permite ese derecho autónomo a abortar cuando hay causales de salud grave, o sea, cuando hay vida por vida. Eso lo dice el fallo PIS versus Polonia, y no estamos hablando de fallos viejos, es de 2013, y viene a ratificar también a BIC versus Irlanda 2010. Está bien. Bueno, a mí Irlanda acaba de tener un referéndum donde un país eminentemente católico, que en su constitución, en la 8ª enmienda, prohibía el aborto y se sometió a un referéndum popular y el 66% votó por derogar esa enmienda. Así que Irlanda es el mejor ejemplo que tenemos de la importancia del aborto legal para evitar las muertes de mujeres. Fíjate que es importante porque Irlanda tiene unas menores tasas de mortandad materna. Porque pero vos hablas de mortalidad, ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿En qué condiciones hablas de mortandad, de mortalidad materna? Porque la mortalidad materna abarca varias cuestiones. Por abortos. No, por eso. Sí. Y en ese punto estamos hablando... Y no tiene nada que ver, aparte. En ese punto me gustaría comparar, porque nosotros nos comparamos muchas veces con Estados Unidos. Lo que yo leí yo te puedo comparar con Uruguay. Acá nomás cruzando el charco, que tiene una mortalidad materna el 10% de nuestra población. ¿Qué y la tiene que ver? demográficamente es mucho Pero más entonces chico. es importante la cantidad de población o el respeto a los derechos. Uruguay en 2012 sancionó la ley, desde el 2012 Uruguay tiene mortalidad 0, por aborto 0. México, Distrito Federal, hace 10 años tiene legalizado el aborto hasta las 12 semanas sin causales. Luego por causales, mortalidad 0. Mariano. ¿Por qué comparamos con Polonia? Bueno, lo que le quería preguntar, con Turquía. Precisamente las experiencias internacionales lo veo armadito con números. Acá la Fundación Soberanía Sanitaria dice que hay alrededor de 3.000 muertes en los últimos 10 años de mujeres por aborto ilegal. Discúlpeme, pero hablamos de 41 el año pasado. No, las 3.300 mujeres que vos haces referencia es desde el retorno de la democracia a la actualidad. Lo que en la Fundación decían es que al estar penalizado hay una invisibilización porque dicen muerte por shock séptico o desangrada y no nombran el aborto para que encima no terminen ese es el penalizando. No, a lo que yo iba es vamos a un informe. ¿Qué experiencia, si hay alguna experiencia en algún país, porque sabemos que por aborto ilegal mueren muchas mujeres? 3, 100, 3.000, son muchas. ¿Hay alguna experiencia en el mundo que la prohibición del aborto haya evitado abortos y muertes de mujeres?
que justamente lo que estaba haciendo referencia es, por ejemplo, la experiencia de Irlanda o de Polonia, que son países que obviamente, y saquemos Irlanda del lado quizás, sí, claro. por una cuestión no, porque tienen 4 veces más ingresos per cápita que nosotros. Pero no importa eso. No tienen mucho interesa. mejor Hablamos del educación, deseo mucho de las mejor calidad. mujeres, Porque no de Polonia cuánto tiene ingresa. el mismo ingreso per cápita que Argentina. Está bien, pasa que, por ejemplo, excelentes no cifras. Están nuestros televidentes, ¿no? Del otro lado hablando de qué es lo que pasa, porque en realidad está bien hablar de las estadísticas de otros países, pero en realidad tenemos que todavía intentar descifrar qué pasa en el nuestro para saber cuál es la mejor decisión para nosotros en relación a nuestra realidad, a nuestra idiosincrasia y en relación a nuestra provincia también. La gente está opinando del otro lado y queremos debatir un poquito sobre de qué se trata esa educación sexual que evidentemente todos dicen está faltando. Mirá este informe y lo debatimos a la vuelta. La provincia de Entre Ríos cuenta con la Ley 9501 de salud sexual, reproductiva y fundamentalmente educación sexual. La norma, muy discutida y resistida por algunos sectores, fue sancionada por la Cámara de Senadores el 22 de julio de 2003 y publicada en el Boletín Oficial el 29 de julio de ese mismo año. Sin embargo, esta ley, que está próxima a cumplir 15 años, nunca se aplicó integralmente. El texto habla de educación sexual integral, no como una asignatura específica, sino como contenido transversal y plantea un trabajo articulado con los centros de salud, las familias y las organizaciones sociales de cada barrio o ciudad. El artículo 4 de la ley indica que el Consejo General de Educación diseñará e implementará políticas de educación sexual, arbitrando los medios para asegurar el financiamiento que las haga posible. Más allá de los matices, muchos coinciden en que el abordaje de la educación sexual en las escuelas es clave para evitar situaciones no deseadas. Situaciones vinculadas con la falta de información para decidir y elegir libremente en cuestiones de género y sexualidad, con las enfermedades de transmisión sexual y con los embarazos adolescentes. Sin embargo, la realidad indica que hoy en Entre Ríos el abordaje de la educación sexual integral queda librado al criterio y buena voluntad de los directivos y docentes de cada escuela, que en muchos casos, influenciados por la Iglesia, optan por hablar de educación para el amor. La educación sexual en el centro del debate, indudablemente, en torno a toda esta discusión que se está dando en todo el país. Gracias a todos del otro lado que están con el hashtag El Ventilador y que nos están escribiendo en el WhatsApp 343-505-4874. Tenemos muchísimos mensajes. Bueno, muchos, Qué aberrante expresión de la señora Comaleras al decir producto a la expulsión de un feto al que le quitaron la vida. Sí a las 2 vidas, dice Vilma. No importa si estamos a favor o no, importa que las mujeres no se mueran por abortos clandestinos. El aborto ya existe, esa es la realidad, dice otro televidente. Por otro lado de la discusión, dice Justo, de acá de la ciudad de Paraná, no dice de qué barrio. ¿Por qué yo voy a pagar con mis impuestos para matar a las generaciones futuras? Bueno, algunos también usan esto como argumento. ¿Cuán civilizadas las féminas pro aborto? La Constitución lo contempla. Las pro aborto nacieron, qué paradójico, soy Fabio, dice, somos alumnos de Elisa y estamos de acuerdo con Elisa, tenemos 16 y 17 años y somos conscientes de que está mal quitar la vida. Otro televidente, no se olviden de poner sus nombres, ¿sí? Así los podemos identificar. No estoy de acuerdo con el aborto seguro o no seguro, es un asesinato. Y tenemos derecho a decidir tener hijos o no. Para eso hay métodos anticonceptivos. Más alumnos de Elisa Pacher, la apoyamos en su defensa, salvemos a las 2 vidas. Buenas noches. Para la doctora Vázquez, que estuvo recién, dijo ser católica, me parece que es creyente, no católica, por favor, que no confundan. Ya vamos a Pero me parece que darle... se está confundiendo. Está corriendo Acá estamos hablando
opina libremente, la gente opina libremente. La verdad es que lamentablemente no los tenemos acá para debatir esto, pero adelante, Elisa. Quería agregar que no quiero dejar sin saludar también a mis alumnos de la Escuela Quirós, en donde también hay profesores que están a favor y otros en contra de la despenalización del aborto. Y bueno, aún así podemos convivir en una misma escuela y bueno, por ahí no es tan fácil tratar uno de los temas, este tipo de temas en un colegio estatal, ¿no? Pero bueno, también le mando un saludo a ellos y bueno, en ese sentido también quería resaltar mi experiencia dentro de la escuela pública. No sé, quisiera saber la experiencia. Gracias. Perdón Elisa, tenemos a Pablo Álvarez Morelli, muchas gracias por venir. Especialista, docente, especialista en educación sexual. Estábamos debatiendo, ¿no? Y estabas del otro lado escuchando el debate. ¿Dónde estás trabajando actualmente? Soy docente de la escuela pública. De la escuela pública. Egresado de la universidad pública, hoy tan bastardeada. Quiero reivindicar eso. Sí. Agradezco y celebro que exista este espacio. Fruto de la escuela de la universidad pública, y sostengo como docente la educación pública en la escuela secundaria número 75 del Bicentenario, que fue una de las primeras escuelas muestrales de la provincia de Entre Ríos, con un proyecto de ESI sostenido en el tiempo. Sí. Y también soy docente de lengua y literatura en la escuela número 37 Manuel Belgrano. Pablo, recién hablábamos con Micaela, estudiante y integrante de la comisión directiva de Centro de Estudiantes de Trabajo Social. Ella decía, salió hace poco de la secundaria. Ni en la primaria ni en la secundaria, o sea, venimos de generaciones de jóvenes, de adultos hoy, digamos, sin ningún tipo de educación sexual. ¿Qué te llevó a vos a especializarte en la educación sexual? ¿Y qué cabida encontrás para poder desarrollarla? En realidad creo que todo lo contrario. No acuerdo con tu lectura. Educación sexual hemos tenido todos. Sí. Una educación sexual heteronormativa, patriarcal, hasta misógina si se quiere. Claro, bueno, me hago cargo de esto que digo. Digo, tenemos reductos y recortes históricos que muestran claramente estas tres categorías que acabo de señalar y que aún hoy están vigentes. Sí, yo me refería a la formal, ¿no? En las escuelas, instituciones. Inclusive también ha habido educación sexual formal que ha negado muchísimas veces esto, los derechos de la mujer como sujeto social, como sujeto de derecho. Respondiendo a lo que decía la profesora, digo, más que una elección, creo que es una necesidad ética, política y pedagógica que este país nos está demandando en estos tiempos. Coincido con esta lógica de que estamos asistiendo a un debate histórico de rupturas, que por supuesto que va a generar resistencias, estas hegemonías que son no solo narrativas discursivas, sino que se están llevando puesta la vida de nuestras niñas y jóvenes y mujeres que, como quedó más que claro en el panel anterior, en las intervenciones anteriores, están reclamando también la posibilidad de que sea cierta esta lógica de instalar una educación social sexual que sea validada socialmente y que a su vez sea integral. En este momento, digamos, con la realidad que tenemos hoy, actualmente, ¿no? ¿Se puede una cosa o la otra o es necesario las dos en este momento? Primero, cuando uno piensa... Yo soy de los primeros docentes, tuve el privilegio de asistir a las formaciones que habilitó la ley 26150, que justamente es el entramado jurídico nacional que habilita la educación sexual integral. Sí, no coincido con lo que decía la profe, que en la escuela pública sea más difícil. A ver, a lo sumo podemos hacer una autocrítica pedagógica y política. El marco jurídico que hoy tiene Argentina es de avanzada y de hecho ha sido foco de estudio para reformas que se están dando hoy, reformas constitucionales, caso de países de Centroamérica, que vienen a estudiar nuestro sistema jurídico en relación a la educación sexual integral. ¿Por qué en la escuela pública tiene que ser más difícil? Por eso, no coincido. A ver, soy de los primeros docentes formados en esta provincia cuando recién se estaba debatiendo el programa de educación sexual integral de Nación, que hoy sigue vigente pero totalmente desfinanciado, eso también hay que decirlo. A ver, uno puede hablar de un marco protectivo jurídico, bueno, pero la educación no es gratis, implica procesos de inversión, implica decisiones políticas que sostengan prácticas pedagógicas que sean liberadoras. Pero hoy los docentes tienen esos procesos de formación, esos por supuesto, espacios y lugares de formación, sí, los eligen. Ahora queda la decisión ética y política de cada profesional de la educación de llevarlos al aula. Eso implica una praxis, por eso digo, no coincido, porque si no es hasta contradictorio nuestro proceso democrático. ¿Cómo que es difícil debatir en la escuela pública? La escuela pública hoy es la que está sosteniendo estos debates. Pablo, vos lo llevás al aula. Sí, totalmente. ¿Con qué te encontrás? ¿Cuál es la respuesta de los alumnos? A ver, primero no es un llevar
una práctica pedagógica al aula en soledad. Hay todo un equipo que son mis compañeros de trabajo que hoy dirigen o formamos parte de un equipo que dirige la profesora Mabel Silva, que es la rectora de la Escuela del Bicentenario, acompañado por las asesoras pedagógicas, que de hecho una es técnica del Consejo, la profesora Rosa María Ramírez, y yo dirijo, que fue parte de mi trabajo final del postítulo en Educación Sexual Integral, un seminario de formación docente que es la primera experiencia que transforma una práctica que lleva 10 años en marcos teóricos. Que lo hicimos acá en Paraná, Villaguay, ahora lo haremos Feliciano, Colón y... Pero sabes que me refería más en relación a la reacción de los alumnos, ¿no? A los jóvenes, a los chicos. ¿Qué es lo que encontrás? La experiencia, primero, insisto con esto, que no es el trabajo en soledad. Nosotros tenemos un fuerte vínculo con las familias. De hecho, los primeros talleres se llaman justamente de sensibilización. Trabajamos con la familia, que es un lugar indiscutible e innegable en cualquier proceso de formación. Y la reacción de los estudiantes, ejemplo hoy. Voy a decir algo que trae ruido. Nosotros, al menos desde la postura que yo planteo, no estamos de acuerdo con los talleres de educación sexual porque reduce a una cuestión meramente curricular y decir, bueno, es una materia más. Y de hecho estamos hablando de la constitución de nosotros como personas y eso no es una materia más. Es nuestra vida, es nuestro proyecto político. Pablo, y esa Elisa, perdóname, Claudia, cuando vos te encontrás con los alumnos, ¿no? Digamos, ¿hablas de educación sexual con los alumnos? Sí, por supuesto. ¿Cuál es la respuesta de ellos? ¿Cuáles son sus principales inquietudes desde la mirada que vos lo hacés? No, bueno, hay mucha apertura, hay un clima de mucha apertura. Por ahí es difícil cuando... O sea, nosotros como docentes podemos tomar un posicionamiento, pero bueno, es nuestro deber también brindar el espacio y la información necesaria para generar entre ellos el debate, pero por ahí uno de los desafíos es por ahí enfrentarnos a situaciones que podrían estar viviendo los estudiantes relacionados con estas temáticas que podrían, bueno, por eso hay que hacer... estén atravesando, ¿no? En su vida. Por ahí considero importante tener en cuenta cierta sutileza a la hora de tocar estas temáticas y saber cómo abordarlas y hacer como un Pero ¿cuál sería la sutileza? Porque ahí también hay opiniones encontradas, ¿no? O se habla con todas las letras o se habla con sutileza, digamos, ¿cómo se educa sexualmente? Hay que conocer el panorama primero. Bueno. Está bien. Pablo, pero digo, en esa línea le quería preguntar a Pablo y también a Elisa, por supuesto, en función de la experiencia que tienen frente a los chicos, ¿cuál es el tiempo, sería el plazo para entender que la educación sexual en las escuelas ha sido una herramienta lo suficientemente poderosa como para que nuestros chicos tengan, en un tiempo X, clara conciencia de las posibilidades ciertas que tienen? De cualquiera de las opciones que tiene en su vida, ¿no? Porque yo escucho que la gente que está en contra de la legalización dice, no, la educación sexual. ¿Es una herramienta a largo plazo? ¿Es inmediato? ¿Cómo es, Pablo? Bien, primero, corrernos del debate falacia, aborto sí o aborto no. Es decir, no es eso lo que estamos discutiendo en las escuelas, ni siquiera los diseños curriculares de la provincia que dejan taxativamente claro cuáles son los contenidos que se van a abordar en las aulas como proyecto de Estado-Nación a los cuales el Estado Federal de Entre Ríos aporta a esa Constitución, al menos en términos teóricos, pedagógicos y políticos. Por eso, corrernos de es sentido común, no es estoy a favor o en contra. Acá lo que se debate es una cuestión de derecho. Estar a favor de la legalización no quiere decir que esté a favor del aborto. Ese es el enfoque, al menos en términos éticos y políticos, que adquiere una práctica pedagógica en el aula. No se le dice a los estudiantes, sí, vos podés abortar porque sos dueña de tu cuerpo. Primero, porque hoy eso no es verdad, porque es, al menos tal como están los marcos jurídicos hoy en nuestro sistema federal, es un delito. Fin de la discusión. Por lo otro, desde el campo de la práctica, nosotros hemos logrado, en el 2008 iniciamos en la Escuela del Bicentenario esta propuesta de formación en educación sexual integral y logramos reducir en estos 10 años de 25 embarazos infantos juveniles en lo que anteriormente era la EGB3, primero, segundo y tercer año hoy, séptimo, octavo y noveno, a cero. Cero. En la escuela. De cero. En una escuela pública donde ni siquiera tenemos edificio propio. Pablo, acerca de eso, para mí, mirando, no soy especialista, para mí la prohibición del aborto ha fracasado porque evidentemente hay abortos. Yo conocí muchas amigas cuando era joven que tomaron esa decisión. ¿Cómo puede ser que lo único que evita los abortos es la prevención, la educación sexual integral, y vemos
mucha militancia en contra de la legalización del aborto por un lado, pero esa misma comunidad no exige al gobierno, la ESI, que haya anticonceptivos y las campañas de prevención de embarazo adolescente. No solo no la exige, sino además que sea opuesto. A ver, Carolina, ¿cómo? Perdón, no solo no la exige, como sino que bisagra, además ¿no? sistemáticamente se ha opuesto desde Claro. los grupos religiosos que tienen mucha dominación en nuestro país a la implementación de la educación sexual integral y a la entrega de métodos anticonceptivos. Pero Elisa, vos como representante de esa otra parte, digo, ¿hay oposición a la educación sexual? No, no hay una oposición. Se trabaja desde otras perspectivas. La O sea, iglesia como entidad. se respeta... ¿Cómo, Carolina? Con la iglesia. La iglesia, digo yo, no estoy diciendo la Yo lo que escuela, no estoy veo hablando del es sistema religioso. pero digo, ¿cuál es la postura, no? En exigir estas cosas Claro. que sí previenen abortos, que en exigir que se mantenga la penalización del aborto. No sé si me entendés. Sí. A ver, de nuevo. Luz, perdón. Que por qué no salen y exigen al Estado y a la sociedad que tenga más fuerza la ESI y la prevención y anticonceptivos en los... Claro, la en los- prevención. Para no llegar a La ser prevención y la prevención. porque que- el aborto se hace igual una vez dado el embarazo adolescente. Exacto. Perdón. Sí. Sí, un punto importante Adelante. que está bueno que resalta el periodista es que justamente en mi ponencia, cuando yo hablé a favor de las dos vidas, hice remarcando la necesidad que tenemos que profundizar en la educación sexual. Justamente el cierre fue pidiendo prevención de embarazo adolescente, prevención de enfermedades venéreas, prevención del abuso sexual infantil. O sea que no es que una cosa quita la otra, no, Sí, realmente doctor, hay pero gente hasta que estamos no se laburando plantea la y lo queremos posibilidad hacer de en una serio. ley. Yo jamás vi una marcha exigiendo y reclamando educación sexual Mira, integral justamente- por parte de los grupos que hoy se oponen al en aborto. realidad es Es un lo que le derecho preguntaba yo a Elisa, ¿no? Digo, Sí, en ¿está realidad presente yo esa voz? reconozco como todos que es un derecho y es una ley que está vigente pero que no se está implementando en modo suficiente en las escuelas y es un trabajo que tenemos bastante pendiente. ¿En y modo que, bueno, suficiente, perdón, Elisa? O digo, no sé, el especialista acá, o no se está implementando. no, porque en algunas escuelas que son muy poquitas se está implementando. Bueno, pero entonces, no claro, es empecemos, mayoría. empecemos a clarificar, porque si no queda esta especie de bisagra que decía el periodista, a ver, ¿es modo suficiente? ¿Es lo Muy taxativo? poco. ¿O es muy poco? Digo, hay Claro, decisiones políticas que debemos nosotros como adultos ¿Y en cada escuela de quién sostener. depende, Pablo? En cada Depende escuela. de los docentes y depende de los acuerdos pedagógicos, pero más allá de eso, no es una cuestión librada a los individualismos, ni a esta cuestión, ay, lo hago porque sí de tan bueno que soy. Hay un Estado que obliga a los profesionales de la educación a abordar educación sexual integral. Pero a mí me interesa más, por ejemplo, por qué no lo hace el que no lo hace, ¿no? En tu caso vos decís que sí porque cada el uno Estado te lo empiece pide. a mirar sus propias prácticas y recuperando lo que decía el panel, a ver, porque hay determinados sectores hegemónicos, sobre todo en las cuestiones discursivas, que ponen muchísimo énfasis en prohibir y no ponen el mismo énfasis en invertir en los proyectos educativos que este país hoy nos pide a grito. Las muertes no son casuales. Quienes ponemos el cuerpo todos los días en las aulas, ponemos el cuerpo y ponemos el hombro a niñas que se encuentran en estado de vulnerabilidad socioeducativa, socioeconómica, y quienes debemos dar respuesta somos los adultos. Y los adultos somos responsables de los proyectos políticos que este país hoy reclama. Leandro, Luz, hablando de una proyectos consulta políticos. Para Leandro, Bueno, una sí, cortita. adelante. Es en función de lo que dice Pablo y en función de que, según la percepción que vos tenés o tu posición, digamos, y que el Estado tiene que velar por esas dos vidas, ¿cuál sería la posición del Estado respecto de la vida de la persona que fue o violada o de forma natural queda embarazada y decide no tener ese hijo, digamos? Sí, acá es importante nuevamente ver si empezamos y reconocemos la vida del otro. Está bien, pero bajo esa tenemos percepción, que digamos, esa justamente- persona también está forzada a llevar a cabo una maternidad que no quiere, digamos. Y Que el no es Estado- deseada. Que no es deseada. Que no es deseada y es la clave acá es el Sí, deseo, digamos. y acá lo importante justamente es volver a la causa y el buen trabajo quizás se está haciendo, decir, bueno, trabajemos sobre la educación y prevengamos esa situación. Y no es esa una meta porque- a largo plazo. Claro, en realidad, ¿qué No, pasa en el mientras? Claro, ¿qué pasa en el medio? Es que justamente es lo que tenemos que trabajar. Y ahí en ese pero, perdón, punto... a ver, no, y en son ese dos punto, temas por favor, que diferentes. quiero Claro, cerrar un poquito. Sí, que cierre Porque el doctor. queremos ver si tomamos el camino largo, porque hay ejemplos de países que tienen prohibido el aborto y que tienen excelentes resultados, o queremos un camino que se dice
¿Qué? Que se dice lo que pasa es que en el corto, camino largo, doctor, en pero el medio hay muertes. En el medio hay muchas muertes. Y en el medio también tenemos que trabajar sobre todo. Nosotros queremos que toda la gente viva bien. Debate. Y nosotros hoy estamos focalizados en gente que necesita soluciones, ¿cierto? Hay 41 muertes en la última... 43 muertes en la última cifra oficial que tenemos. Pero, por ejemplo, tenemos más de 50 muertes de mujeres en la provincia de Santa Fe por suicidios. ¿Pero qué tiene Entonces que ver tenemos que trabajar en todas las No causas. mezclemos, En todas no las tiene nada causas. que ver. Y hay que No laburar mezcles, y tenemos que hacerlo porque no como es sociedad. serio. Esa inclusión de todos. Es políticamente correcto. que mezcles. Que me digas que mueren mujeres por un caro... Perdón, Sí, paro. no, bueno, pero, no tiene nada que ver con una cuestión de una muerte por aborto, porque la muerte por aborto es aumenta las posibilidades de evitable. suicidio. La muerte, Carolina. no, eso es un Carolina. disparate. Bueno. ¿Sabés qué? Yo te voy a pedir que hablemos, porque hay mucha gente del otro lado que está escuchando. Y la verdad es que me parece que hay una responsabilidad Es que yo social no lo hablo también de un medio por mí, sino lo hablo en por- transmitir información certera, actualizada. Si vos me decís que hay un síndrome posaborto, que las mujeres que abortan luego se suicidan, yo te pido por favor que me muestres el estudio científico. Sí, lo Las tengo, por políticas favor. públicas se hacen con evidencia científica, no con Exactamente. dogmas ni con creencias A personales. ver, Carolina, si lo tiene, podemos No darle tiempo a que lo hay, busque. no, y lo, que yo y te lo- voy a decir que no hay. No Pero, hay ningún bueno. estudio científico que respalde el síndrome posaborto por una mujer que ha decidido voluntariamente interrumpir su embarazo. Si vos me vas a hablar de las mujeres que pierden su embarazo espontáneamente, luego de una búsqueda y de una planificación, te puedo decir que puede haber mujeres que hayan entrado en un cuadro de depresión o de eso Sí, que es otra ustedes cosa llaman. porque no Pero fueron tiene nada que abortadas. ver con lo que estamos hablando. Incluso el tema Entonces, de a la ver, culpa por ahí, que nos han inculcado tanto, En pasa un también... cultural. Por eso justamente, ¿por qué, digamos? por eso Porque justamente la nosotras muestra tenemos... es de Estados Unidos, donde hace más de 30 años que no es ilegal, que es legal. Entonces, por ese punto, la muestra dice que te triplica la posibilidad de suicidio. Carolina, Carolina, yo la última pregunta Sí, que Claudia. quiero hacerle a ella tiene que ver con el tema en el contexto provincial. Entre Ríos acaba de modificar su protocolo. No, se adhirió al protocolo Se nacional. adhirió al Se adhirió. protocolo nacional y quiero saber, digamos, dónde está parada la provincia respecto de esta discusión. Y justamente a horas o a muy poco de que el plenario en el Congreso apruebe o no este Sí, proyecto. el miércoles Claro. de la semana que viene, Sí. recordemos eso. La A ver, provincia Carolina. se adhirió al protocolo nacional, que es este, protocolo de atención Y integral. vos como ¿Podés dejarlo un especialista, ratito, por favor? Vos, Carolina, como especialista y estando precisamente en un hospital público, ¿cuál es tu opinión sobre la adhesión en el... Perfecta, es una decisión política que claramente marca un rumbo de la provincia en salir del mapa de las provincias que tenían protocolos restrictivos o incluso de provincias que no se han adherido al protocolo. Y yo quiero aclarar un punto acá. El protocolo es una guía normativa de buenas prácticas, no es una ley. Está bien. ¿Sí? Sí. Nosotros, el protocolo lo que nos dice es cómo, cuando una mujer solicita una interrupción de embarazo, cómo debemos proceder desde el punto de vista científico, humano, tratando de cumplir con todas las pautas, desde lo medicamentoso, la consejería, etcétera, etcétera, para que esa mujer acceda a una práctica segura. Carolina, esa es perdón, la función gente, de un porque nos protocolo. estamos yendo de tiempo, tenemos que leer unos mensajitos de la gente porque la verdad es que están participando del otro lado. Gracias por estar ahí, no vamos a poder leer todos, pero yo estoy a favor del aborto, tengo hijas mujeres y si llegaran a pasar por violación o yo misma no lo dudo, porque no voy a dejar que venga una vida que no es deseada, dice nuestra televidente. Gracias a Elisa por estar en nombre de muchos defendiendo la vida. Saludos desde Perú, dice Belén. Buenas, estoy en contra del aborto, estoy de acuerdo a la vida y sí, por supuesto, a la charla, a la educación sexual en las escuelas. No se puede ser católico y abortista, es incompatible. Salvemos a las dos vidas, dicen nuestros televidentes. Sí, una cosita nada más, porque realmente nos estamos yendo de tiempo, pero me preguntaba, Luz, ¿hay posición pública tomada por parte de nuestros representantes políticos? ¿Se conoce la opinión de Sí, algunos se conocen legisladores? algunas opiniones y lo que me parece más valioso es la de dirigentes que han aprendido a tener otra opinión, aprendido a escuchar y que en el marco de este debate, que quiero resaltar, ha sido muy Sí, interesante que los en el marco del enriqueció, Congreso. digamos, Claro, digamos como que han evolucionado en su opinión y hoy tienen una posición diferente por lo Claro. que han escuchado, por escuchar a las mujeres, por escuchar y porque vamos a reconocer, o sea, esto se está debatiendo hoy en este canal y en el Congreso, se está debatiendo porque la organización de las mujeres
nos llevó puestos todos los tabúes. Y bienvenido sea. Ana, sí, un segundito. Cortito. Que quede claro que el problema es no aborto, sino aborto no, es legalización. El aborto existe y está. Y que a nadie nos van a obligar, claro, a nadie nos van a obligar a hacer algo que no queremos hacer. No, una pregunta para Carolina. Nadie nos van a obligar. Carolina, ¿cuánto vale hoy un aborto ilegal en una clínica privada a escondidas? ¿Cuánto se cobra? Y mínimo un piso de 15.000 pesos. Un piso de 15.000 pesos. Ese mercado, si se legaliza el aborto, desaparece. Las obras sociales y pagas deberían cubrirlo porque eso es lo que precisamente plantea la legalización. Nosotros no planteamos despenalización. Son es despenalización y legalización. 15.000 pesos de contado. 15.000 pesos que no. En el privado la obra social o mutual paga la internación. No, pero está bien, pero los hoy 15.000 pesos son para el bolsillo del profesional que hace la práctica. Porque está prohibido, pueden cobrar 15.000 pesos. Como quieran. Gente, la verdad que vamos abriendo cada vez más aristas, todas son para debatir. Todas son interesantes. Nosotros vamos a tener que seguir el martes porque el miércoles es el debate en la Cámara de Diputados de la Nación y nosotros lo que vamos a hacer acá, o vamos a intentar hacer, es la previa con todas estas voces y nuevas voces que vamos a sumar, porque la verdad es que este tema merece ser debatido con todas las letras como lo vienen haciendo todo el grupo de mujeres, por resaltarlas a ellas, porque son los protagonistas de esto, pero también todos los ciudadanos que se están sumando desde hace semanas a este debate que merecemos tener. Y merecemos todas las voces y tenemos que escuchar a todas las voces. Gracias a todos, porque hemos tenido un debate respetuoso, ¿sí? Interesante, un debate, por supuesto, con cruces, pero que nos enriquece, que es lo que seguramente va a pasar el martes en este programa y el miércoles en el Congreso. Gracias a Clubhouse en Peatonal San Martín 1026 y gracias a ustedes por estar del otro lado y participar como lo hacen, porque este programa lo hacemos para ustedes. Nos vemos el martes, un ratito antes de las 10 en El Ventilador. Gracias.